Hoy es noticia el segundo y último día de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en su edición número 45. Asamblea que elige a esta hora a los jueces y comisionados del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. NTN 24, en el lugar de la noticia, quiero saludar a nuestro periodista permanente en Washington, Gustavo Alegret. ¿Quién tiene información? Gustavo, muy buena tarde. Hola Idania, muy buenas tardes. Efectivamente, la tercera sesión de esta Asamblea General que se está produciendo precisamente a esta hora en el edificio donde nos encontramos, en la planta de arriba, en la Sala Noble, en la Sala de las Américas, donde los cancilleres y las delegaciones abordan diversos aspectos. El último que se está ahora mismo abordando es el de las Malvinas, presentado por Argentina, pero, como decían, las miradas puestas en esa votación que se va a producir en esta tarde última de esta jornada de la Asamblea la 45ª Asamblea General de la organización. Y hay dos de las votaciones que son especialmente importantes, llamativas y las que estamos muy pendientes. Por un lado, la de la Comisión y por el otro lado, la de la Corte. En la Comisión y en la Corte están compuestos estos dos organismos por 7 personas. 4 de ellas concluyen su mandato este año y tienen que ser renovadas. Y es en el marco de esta Asamblea General donde los países votan a los candidatos que se han postulado. Pues bien, en la Comisión hay 6 candidatos para 4 posiciones y en la Corte hay 5 para 4. Los países en la Comisión son Jamaica, Colombia, San Kitts, Panamá, Perú y Bolivia. Y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se presentan candidatos por los países de Costa Rica, Chile, Ecuador, Argentina y Uruguay. Esta mañana le hemos preguntado al secretario general Luis Almagro, del secretario general de la OEA, qué opinaba sobre las críticas que arrecian contra algunos de los candidatos que se presentan, concretamente los de Ecuador y Bolivia, en la Comisión y en la Corte. Y le preguntábamos, ha sido NTN quien ha puesto la pregunta sobre la mesa, sobre la preocupación que le generaba o no el hecho de que estos candidatos tengan una sombra de parcialidad. Esto es lo que nos decía. En ese sentido, la soberanía vuelve a los países y son los países los que eligen, y no corresponde al secretario general emitir ningún juicio de valor sobre ninguno de los candidatos. También me hubiera gustado una posibilidad de mejor intercambio de los candidatos con el Consejo Permanente y con la Asamblea General, como también con la sociedad civil. Eso esperemos que en próximos procedimientos de elección sea posible implementar, instrumentar y ejecutar de tal forma un proceso electoral que, aparte de la propia vocación democrática de nuestros países de elegir sobre la base de una votación, y eso debe ser respetado por todos, tenemos que asegurar que siempre las candidaturas tengan la máxima idoneidad técnica y el mayor compromiso ético. Y es que Luis Almagro respondía a las críticas de algunas organizaciones de derechos civiles, ONGs, que acusan a la organización, a la OEA, de poner cierta opacidad en el proceso de selección y de votación de esos candidatos. No ha habido ese intercambio que habitualmente había entre los candidatos y la sociedad civil, entre los candidatos y la Asamblea General, en el que se presentaban, en el que se conocía un poquito más sobre su perfil, su trayectoria, su peso. También hemos conversado esta tarde, Idania, con el embajador de Ecuador. Y es que la polémica está sobre todo en los candidatos de Ecuador y de Bolivia. El embajador de Ecuador en la Organización de Estados Americanos defendía a su candidato, que es acusado de tener una amistad, una proximidad con el gobierno de Rafael Correa, a quien ha dado, entre otras cosas, por poner un ejemplo, su aquiescencia, su voto de favor desde el Tribunal Constitucional que preside a la conocida como Ley Mordaza, que ha contribuido, según los analistas, a minar, a disminuir la libertad de expresión en el país. El embajador Marco Albuja decía que el candidato ha pasado un proceso de selección, ha vendido su candidatura en los países que tienen que votarle y nos recordaba que no se han presentado ninguna recusación.
a diferencia de lo que sí pasó, por ejemplo, con un candidato argentino, y que por lo tanto se preguntaba que tanta crítica, y que en el fondo nadie ha presentado ninguna recusación. Pero atención, sí nos decía el embajador, y lo ha reconocido aquí en NTN24, que la elección en el fondo es un intercambio de votos, que pesa tanto el perfil como el interés de los países y su agenda internacional y los votos que intercambian para tener a sus candidatos colocados. En las negociaciones internacionales, los estados realizan un intercambio de votos entre candidatos, es decir, si hay un país que requiere un voto en Naciones Unidas, le propone al Ecuador el intercambio de voto de esa que necesita por la posición que necesita el Ecuador. De tal manera que ha habido un poco de los dos, entre los 23 países, los pocos candidatos que ha habido, se han entrevistado, se ha hecho aquí reuniones incluso con embajadores, también me olvidé de comentar eso, y de ahí cada país saca sus conclusiones. El Ecuador, por ejemplo, ha rechazado algunos intercambios y ha aceptado otros. Es decir, una propuesta de intercambio no significa siempre que hay que aceptar. Uno ve si el perfil vale y si la propuesta es válida. Bueno, cuando son las 5:17 minutos en la costa este de los Estados Unidos, escuchábamos al embajador que había conversado previamente con Gustavo Alegret. Gustavo, pero a ver, creo que queda como bastante claro, es decir, tanto lo ha dicho el señor Almagro como el embajador del Ecuador, todo depende del interés de los países que van a votar. Ellos intercambian sus votos, buscan su afinidad y simplemente pues elegirán el que más votos tenga de acuerdo a las movidas diplomáticas que se hayan podido hacer dentro. Sí, efectivamente, y además os podemos avanzar de fuentes conocedoras de esas negociaciones diplomáticas de las delegaciones, buscando sus votos para sus candidatos, cómo está ahora mismo, de acuerdo a estas fuentes próximas a esas negociaciones, el potencial resultado, el posible resultado de esa elección. Atención, en la comisión se presentaban 6 países, como decíamos, solo pueden quedar 4. Hay 2 muy fuertes, textualmente nos han dicho, que son Jamaica y Colombia, tienen casi el 90% de posibilidades de salir elegidos. Hay un grupo de 3 formado por San Kitts, Panamá y Perú, que podrían entrar a formar parte de esa comisión, y Bolivia quedaría fuera, pero todo dependerá de la debilidad con que se vea la candidata boliviana para renegociar con algunos de los candidatos de ese bloque intermedio formado por Panamá, Perú y San Kitts. Ahí podría haber algún movimiento, pero en general podemos intuir que Bolivia puede quedar fuera de la comisión. Y en la Corte las cosas están de la siguiente manera, un poco más claras. Hay 5 países candidatos. Entre los 4 que pueden quedar está Costa Rica, Chile, Argentina y efectivamente Ecuador. Ecuador es un candidato que nos han confirmado que tiene muchas opciones de entrar a formar parte de la Corte, a pesar de todas las críticas que oíamos, y quien quedaría fuera sería Uruguay. Claro, el temor aquí del sistema interamericano de derechos humanos es el papel que podría jugar este candidato dentro de la Corte, que podría atacar medidas relacionadas con la libertad de expresión de la Comisión. Habrá que ver entonces cómo queda, pero ese adelanto que sí les podemos ofrecer en exclusiva aquí en la tarde, la Comisión podría dar entrada a Jamaica, Colombia, San Kitts, Panamá y Perú, dejando a Bolivia fuera, y en el caso de la Corte, Ecuador entraría junto con Argentina, con Chile y con Costa Rica. Y Dania. Bien, Gustavo, gracias por toda la información y esto es más o menos lo que se espera. Repetimos, esto de acuerdo al juego de intereses de los países que forman parte de la OEA. Más adelante volvemos con Gustavo Alegret a ver si hay resultado en la votación que se hará en la tarde de hoy. Gracias, Gustavo. Más adelante hacemos contacto de nuevo. Tengo en Guayaquil y quiero saludar a Hernán Salgado. Él nos acompaña en Guayaquil, Ecuador. Como dije, él es presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Quiero darle la bienvenida, señor Salgado. Muy buena tarde, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, mucho gusto en escucharme. Señor Salgado, ¿qué significaría? Usted es firmante de un documento que tuve la oportunidad de leer, de por qué el señor Pazmiño, según el razonamiento
de muchas personas en el Ecuador no tendría que quedar dentro del sistema interamericano de derechos humanos, en la Corte específicamente. Creo que de cara a la elección que va a realizarse en breve, es bueno para nuestra teleaudiencia entender por qué el señor Pazmiño no es, digamos, un candidato adecuado. Hay muchas razones para ello, ¿no? Para objetar la candidatura del colega ecuatoriano. El artículo 52 de la Convención Americana dispone que deben ser elegidos entre juristas de la más alta calidad moral. Eso no lo tiene el señor Pazmiño. Él se ha visto envuelto en ciertos problemas éticos, como concretamente es el caso cervecero, de la cervecería. Lo llaman el caso cervecero. Eso que no haya tenido sentencia en contra y se haya archivado el asunto es secundario. Ya no hay probidad. Esa probidad que nuestra Constitución ecuatoriana también exige doblemente para que puedan ocupar puestos en la Corte Constitucional, pero que a veces queda de lado. Será porque tal vez se vuelve muy subjetivo. El segundo aspecto importante es que, según la Convención Americana, el candidato debe tener una competencia suficiente en materia de derechos humanos, es decir, conocer muy bien. Se entiende que debe haber escrito sobre la materia. El señor Pazmiño no tiene en absoluto ningún tratado, ningún manual que yo conozca. Él no tiene estudios en derechos humanos. Él ha estado de presidente de la Corte Constitucional y ha estado de juez y sobre todo de presidente. Y las actuaciones que tiene realmente han sido deplorables, totalmente en contra de los derechos humanos, en la mayoría de casos. Y lo que es peor, no se observa que hay independencia e imparcialidad. Un juez que carece de estas dos condiciones, independencia e imparcialidad, no puede ser juez, para nada. El señor Pazmiño, pues, se le ha visto inclinado a las decisiones favorables al gobierno. Y eso no es nada recomendable. Por estas razones y otras más, es que se ha objetado la candidatura de este ciudadano a un organismo que debe tener, como la Convención Americana lo exige, personas juristas de alta calidad moral y de conocimiento vasto en materia de derechos humanos. Y también con esa independencia e imparcialidad que es obvio, ¿no?, que debe haber. Ahora, señor Salgado, el presidente Correa, que ha criticado tantísimas veces al sistema interamericano de los derechos humanos, ha llegado a expresar que tendría que crearse un sistema alterno, que durante 3 años, por ejemplo, el Ecuador ni sus representantes han asistido a ninguna de las audiencias de la comisión. ¿Por qué ese interés entonces repentino en promover, patrocinar el nombre de Patricio Pazmiño? Usted acaba de señalar uno de los puntos más cruciales que todos los que vivimos en Ecuador hemos criticado. No es posible que nuestros gobiernos prácticamente quieran destruir el sistema americano de derechos humanos. Y curiosamente, ahora estaría pues poniendo un candidato para que defiende, entre comillas, ¿no?, para que trabaje, entre comillas, pues por el fortalecimiento del sistema americano de derechos humanos. Se comprende fácilmente que lo que quieren es poner allí un caballo de Troya, como suele decirse, un quinta columnista, para que toda esa labor que se ha ido construyendo a través de docenas de años quede en nada, seguramente para desmantelar el sistema americano de derechos humanos. Y eso deben darse cuenta los estados. Los quienes voten por este candidato Pazmiño tendrán esa responsabilidad, porque más temprano que tarde se verá cuál es la intencionalidad que ha habido en proponerle como candidato a la Corte Interamericana. Eso lo veremos claramente si es que el señor sale elegido.
Bueno, pareciera, según nos decía nuestro corresponsal, digamos, es lo que corre en los pasillos, que entraría Ecuador a la Corte. Ahora, volviendo con el presidente Correa, porque es que me llama poderosamente la atención, es decir, el sistema interamericano está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte. No se puede ir contra la Comisión y querer entonces tener un delegado dentro de la Corte. Es decir, no se puede criticar todo el tiempo lo que se ha hecho y querer repentinamente tener este delegado, además hacer una donación importante como la que hizo el presidente Correa al sistema interamericano de $1 millón. Es decir, así es. Sabemos perfectamente que funciona todo esto por donaciones, pero $1 millón en medio de esto no es cualquier cosa, ¿no? Lamentable, como le insisto, va a haber un desmantelamiento de todo el trabajo que se ha ido realizando pro derechos humanos. Efectivamente, el gobierno del señor Correa no es nada favorable a las actuaciones del sistema interamericano, y digo el sistema en general, porque el sistema comienza con la Comisión Interamericana. Es allá donde se presentan todas las denuncias que los ciudadanos o corporaciones o colectivos desean pues presentarla por violación de sus derechos. Y entonces ahí comienza. Este gobierno en los últimos años ha hecho tabla rasa de todos los pronunciamientos que ha tenido la Comisión Interamericana. No ha querido aceptar las medidas cautelares que dicta la Comisión. Ha señalado que son ilegales, que no está de acuerdo con la Convención, que es fruto de un reglamento, en fin, en una serie de objeciones que realmente no tienen fundamento, porque hay que ver todo, para interpretar un instrumento internacional, hay que ver todos los elementos que hacia allá convergen para que la interpretación sea correcta. Si la Comisión Interamericana tiene tanta importancia, se le está dando el papel de que proteja, de que examine, esté una especie de monitoreando los derechos humanos en todos los estados, obvio que puede dar medidas cautelares, no tiene que ser solamente la Corte Interamericana. Pues con esta idea es que se ha saboteado y no se ha hecho caso de todo lo que la Comisión Interamericana ha señalado. Y en los últimos tiempos, como es palpable, en el último año, 2 años, no han asistido los representantes del gobierno ecuatoriano. Me parece que es por elemental principio de derecho internacional, que cuando se acepta un órgano de esta naturaleza a través de un tratado, de un convenio, como es en este caso, los estados tienen que acercarse y estar allí, presentarse, aunque puedan objetar y puedan criticar y señalar que no están de acuerdo, pero no pueden ausentarse y simplemente ponerse de oídos sordos, digamos así, claro, ¿no? Claro. No es Ahora, posible. Y entonces viene esta súbita, como usted señala muy bien, de pronto este repentino deseo de entrar a la Corte Interamericana. Debe saber que anteriormente el señor Pazmiño estuvo de candidato a la Secretaría de la Comisión Interamericana. Y no quedó. Y fue desechado porque no reunía las condiciones necesarias para ser secretario de la Comisión Interamericana. Y en este momento, pues, es posible que pueda salir como juez de la Corte Interamericana. Realmente no es nada que podamos celebrar, no es nada que podamos enorgullecernos los ecuatorianos. Y yo pienso que de salir el señor Pazmiño habrá que tachar y pedir que él no actúe en todos los casos que los conciudadanos ecuatorianos lleven pues hasta la Comisión Interamericana y pueda pasar a la Corte. Él no tendría calidad moral ni legitimidad jurídica para examinar esos casos que se presentaran en el seno de la Corte Interamericana. Eso hay que tenerlo muy claro. Pues quiero dar las gracias por habernos acompañado.
en la tarde de NTN 24. Hernán Salgado, expresidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ha hecho una clara exposición. Y yo creo además, señor Salgado, usted ha dicho los países pues son responsables de lo que hacen y más temprano que tarde sabremos, en caso de quedar Pazmiño, pues cuál es la intención de llegar al sistema interamericano de los derechos humanos, posterior a que ha sido tan criticado, tan duramente criticado por el presidente Rafael Correa. Así es, así es. Bueno, muy buena tarde para usted, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted y al público. Hasta pronto.